Hoy nos adentraremos en una historia que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. La muerte de Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo. Un hombre cuya vida fue una mezcla explosiva de poder absoluto, ambición sin límites y una soledad tan profunda que terminó devorándolo desde dentro. Un jefe de policía que gobernó la Ciudad de México como si fuera su propio imperio, rodeado de lujos obscenos, corrupción inimaginable y enemigos capaces de destruir a cualquiera, excepto a él. Al menos por un tiempo. Lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de crónicas oficiales, titulares sensacionalistas o libros de historia. Hoy revelaremos la cara más íntima, amarga y desgarradora de un hombre que parecía invencible por fuera, pero que por dentro cargaba un dolor que ni todo su dinero, poder o influencia pudieron silenciar. Hablaremos de su imperio de corrupción, de sus fiestas desbordadas de exceso con celebridades, políticos y figuras de Lampa, de sus romances turbulentos, marcados por traiciones que alimentaron su paranoia, de su fuga arrogante, su captura humillante en Puerto Rico y de la forma en que ese hombre altivo, que una vez mandó paralizar avenidas enteras solo para pasar a toda velocidad, terminó sentado en una celda, enfrentando por primera vez algo que no podía comprar: la verdad. Pero lo más devastador de su historia no está en los escándalos, ni en los millones desviados, ni en sus delirios de grandeza. Está en sus últimos años. Porque cuando la salud le falló, cuando los amigos desaparecieron y cuando el poder dejó de sostenerlo, Arturo Durazo Moreno hizo una confesión que muy pocos conocen. Nunca conocí el amor, solo compré lealtad. Una frase tan brutal que desnuda por completo al hombre detrás de la leyenda, revelando una vida marcada por el vacío, la culpa y un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Y así, debilitado, aislado y sin los aplausos que una vez exigió, pidió ser enterrado sin honores, diciendo que un hombre que lo tuvo todo y terminó solo no merece aplausos. Y con esas palabras dejó claro que su mayor castigo no fue la cárcel, sino su propia conciencia. Para no perderte ningún detalle de esta historia devastadora y llena de secretos, te invito a suscribirte y darle a me gusta. Tu suscripción es fundamental para que YouTube comprenda que quieres seguir explorando estas verdades incómodas, ayudando a que nuestro canal crezca y mantenga viva esta clase de contenido que casi nadie se atreve a tocar. Si puedes, apóyanos con un súper agradecimiento. Y si no, déjanos un comentario diciéndonos qué parte de la vida de Durazo te impactó más. Tu participación mantiene vivo este proyecto y nos da la fuerza para seguir investigando historias que permanecieron escondidas durante décadas. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la muerte de Arturo Durazo Moreno no solo te sorprenderá, te sacudirá, te mostrará un lado tan vulnerable, tan humano y tan penoso de este hombre que incluso sus personas más cercanas jamás imaginaron. Un hombre que fue mito, monstruo, héroe para algunos y villano para otros, pero que al final quedó atrapado en la tragedia más universal de todas, la soledad absoluta. Esta es la verdad sobre Arturo Durazo Moreno como nunca antes te la habían contado. Una historia de poder, corrupción, traición y una tristeza silenciosa que merece ser escuchada de principio a fin. Antes de convertirse en uno de los nombres más temidos y controvertidos de la historia policial mexicana, Arturo Durazo Moreno nació en 1924 en Cumpas, un pequeño pueblo del estado de Sonora, rodeado de desiertos y montañas, donde la vida era sencilla, pero exigía determinación y resiliencia para sobrevivir. Desde muy pequeño, Arturo demostró rasgos de personalidad que lo distinguían de los demás.
Una mezcla de carisma y autoritarismo que fascinaba e intimidaba a la vez. Sus amigos de la infancia recordaban que, incluso en los juegos, buscaba mandar, establecer sus propias reglas e imponer su voluntad, creando a menudo pequeñas jerarquías en los juegos callejeros, donde inevitablemente ocupaba el puesto de líder absoluto. El joven Durazo tenía en la mirada una especie de ambición silenciosa, un brillo que delataba su aspiración a algo más grande que la vida limitada de su pequeño pueblo. Esta ambición no era solo un deseo de reconocimiento, sino una necesidad casi obsesiva de ejercer control, de colocarse por encima de los demás, de establecer una presencia que todos a su alrededor sintieran. En casa, recuerdan sus familiares, Arturo era un joven curioso, interesado en la política y en las historias de poder que le llegaban a través de los periódicos y los relatos de viajeros que pasaban por Cumpas. Absorbió cada detalle sobre figuras de autoridad, líderes y hombres influyentes, y desarrolló una visión muy personal de lo que significaba ser poderoso. Ya de joven, le fascinaban los uniformes, las insignias y los símbolos de autoridad, y pasaba horas observando a policías y soldados, tratando de comprender cómo mantenían el control, cómo inspiraban temor y respeto a la vez. Sus sueños no se limitaban a las fronteras de Sonora. Quería más que una vida ordinaria. Quería superarse. Quería ser alguien a quien nadie se atreviera a desafiar. Cuando finalmente decidió mudarse a la Ciudad de México, se llevó consigo no solo su ambición, sino también una serie de agudas habilidades sociales aprendidas entre amigos y familiares. La capacidad de leer a las personas, identificar sus debilidades y discretamente usarlas a su favor. La transición de un pequeño pueblo a la capital del país estuvo marcada por intensos desafíos, pero Arturo pronto se distinguió por su implacable determinación. Ingresó en el ámbito policial y militar con la valentía de quien cree que hay que aprovechar cada oportunidad, sin dudarlo, empezando desde cero y ascendiendo paso a paso, sacando provecho de cada contacto, de cada situación favorable. Fue durante este periodo que entabló una estrecha amistad con José López Portillo, quien más tarde se convertiría en presidente de la República. Y esta amistad cambiaría para siempre el destino de Durazo. La relación entre ambos no era solo de camaradería. Existía un intercambio de intereses, una combinación de lealtad, carisma y ambición mutua que consolidó la posición de Arturo en círculos a los que pocos tenían acceso. Sabía que para alcanzar el verdadero poder, la competencia o la fuerza por sí solas no bastaban. Era necesario forjar alianzas estratégicas, cultivar relaciones con quienes podían abrir puertas y proteger de las amenazas, algo que Durazo hizo con notable habilidad. Entre sus compañeros policías, pronto se hizo conocido por su inteligencia táctica, pero también por su temperamento intenso, por la forma en que exigía respeto y autoridad de todos a su alrededor, creando una reputación que mezclaba admiración y temor. Durante el gobierno de José López Portillo, entre 1976 y 1982, Arturo Durazo Moreno, quien ya se había consolidado como una figura influyente en la policía, alcanzó la cima de su carrera al ser nombrado jefe de la Policía de la Ciudad de México. Este cargo le otorgó poder absoluto y control directo sobre la seguridad y la represión en la capital del país. Fue durante este periodo que se le conoció por el apodo que quedaría grabado en la historia: el Negro Durazo. Era un hombre de uniforme impecable, con una postura rígida y una mirada que inspiraba respeto y temor a la vez, proyectando ante el público la imagen de alguien inquebrantable, firme e incorruptible. Sin embargo, tras esta fachada de disciplina y autoridad, se ocultaba un verdadero imperio de excesos, corrupción y abusos de poder sin precedentes.
La magnitud de su influencia era tal que se decía que nadie en la ciudad se atrevía a actuar sin su conocimiento. Cada movimiento de policías, políticos, comerciantes e incluso criminales era observado, vigilado y a menudo manipulado para servir a los intereses de Durazo. Aprovechó cada oportunidad que le brindaba su posición para acumular una fortuna personal extraordinaria, creando un estilo de vida que parecía sacado de películas sobre oligarquías y monarcas, con mansiones que imitaban palacios griegos, imponentes salones repletos de candelabros y mármol, colecciones de autos deportivos importados, yates de lujo y fiestas memorables donde políticos, artistas de renombre y figuras de Lampa se mezclaban en una atmósfera de ostentación, secretos y complicidad tácita. Estas fiestas no eran meras demostraciones de riqueza, sino también instrumentos de poder, lugares donde se forjaban alianzas, se exigían favores y se ejercía una intimidación velada, porque Durazo comprendía que la política y la autoridad dependían no solo de los títulos, sino también del miedo y la presencia, y él era un maestro en ambos. Sabía que el mismo hombre que admiraba sus logros podía, al menor desliz, convertirse en blanco de su ira. Los testimonios de policías, periodistas e incluso delincuentes indican que no dudaba en arrestar arbitrariamente, torturar a sospechosos e incluso hacerlos desaparecer. Quienes osaban desafiarlo o amenazar sus intereses eran silenciados, y esta combinación de lujo, control y violencia creó un aura casi mítica en torno a su figura. Durazo logró, simultáneamente, organizar las fiestas más multitudinarias de la capital e imponer un silencio absoluto ante cualquier desviación o disidencia. Aun ante tantas acciones moralmente cuestionables, se presentaba públicamente como defensor del orden, la justicia y la moral, siempre impecable con su uniforme y con discursos cuidadosamente ensayados que reforzaban la idea de que la ciudad necesitaba mano dura y que él era la personificación de esa fuerza. Esta dualidad, la de una figura pública honorable y un jefe corrupto y temido, contribuyó a consolidar su mito, pues nadie sabía con exactitud dónde terminaba el respeto a la ley y dónde comenzaba el ejercicio del poder absoluto para beneficio propio. Su imperio de corrupción superó toda imaginación, abarcando la malversación de fondos públicos, la protección de actividades ilegales, el favoritismo hacia empresas privadas, la extorsión y la creación de su propio sistema de beneficios que mantenía leales a quienes servían a sus intereses, creando una red de dependencia y miedo que penetró en todos los estratos de la sociedad, desde policías hasta empresarios y políticos. Y lo más impresionante fue la capacidad de Durazo para mantener una apariencia de normalidad institucional, respeto por la ley e integridad, mientras amasaba millones en secreto y controlaba los destinos de personas que apenas conocían su nombre. Y no se contentaba con simplemente mandar o castigar. Le gustaba ser recordado, que su poder se percibiera en cada gesto, en cada calle patrullada, en cada decisión judicial influenciada por su presencia. Esta necesidad de visibilidad, de afirmar que él era quien mandaba, transformó a Durazo en uno de los hombres más temidos y odiados de México, pero también en un personaje fascinante para el imaginario colectivo, porque su historia parecía sacada de una novela negra, la de alguien que ascendió del anonimato a la gloria y la riqueza con una mezcla de astucia, audacia y crueldad calculada. Su imperio de corrupción dejó profundas huellas, tanto en la ciudad como en la memoria de quienes vivieron bajo su yugo. Pocos conocen los detalles de la vida personal de Arturo Durazo Moreno, marcada por intensas pasiones, profundos conflictos emocionales y traiciones igualmente devastadoras. Mientras México observaba su imperio de poder y riqueza, gran parte de lo que ocurría en su esfera privada
se ocultaba o manipulaba cuidadosamente para mantener su imagen de autoridad absoluta. Aunque casado, Durazo era notoriamente infiel y mantuvo múltiples relaciones que trascendían las barreras sociales, políticas y culturales. Estas relaciones abarcaban desde mujeres de la alta sociedad mexicana hasta actrices y artistas que frecuentaban sus fiestas privadas en Acapulco, donde el lujo y la ostentación creaban el escenario perfecto para encuentros secretos y alianzas discretas. Estas relaciones, aunque aparentemente superficiales, revelaban mucho sobre su compleja personalidad. Durazo no se entregaba al amor verdadero, sino que utilizaba la seducción como una extensión de su poder, un instrumento para poner a prueba la lealtad, dominar egos y ganarse la admiración. Fuentes cercanas a él afirman que era consciente de su magnetismo y no dudaba en explotarlo, a menudo mezclando la intimidación con el encanto para mantener el control. Las relaciones y esta combinación de fascinación y temor hacían que nadie se sintiera completamente seguro al acercarse a él, pues Durazo tenía un talento casi artístico para manipular las emociones, creando dependencia y sumisión, y manteniendo siempre el control. En antiguas entrevistas, afirmó fríamente que un hombre de poder no puede permitirse el lujo de amar de verdad, una frase que revela no solo cinismo, sino también el vacío emocional que lo acompañó toda su vida, un sutil reconocimiento de que su propio corazón estaba secuestrado por el deseo de dominar y poseer, más que por el de amar. Esta visión se reflejaba en cada una de sus relaciones, marcadas por celos extremos, posesividad y un control casi obsesivo. Los informes indican que Durazo vigilaba discretamente la vida de sus parejas, grabando conversaciones íntimas y documentando las interacciones para protegerse de posibles traiciones y asegurarse de mantener siempre el control. Aunque esta actitud pueda parecer cruel o invasiva, formaba parte de una estrategia más amplia para lograr seguridad emocional, pues para Durazo, la confianza genuina era casi imposible en un mundo donde él mismo tenía enemigos por doquier y aliados a menudo movidos solo por el interés propio. El inicio de la década de 1980 marcó el derrumbe de todo lo que Arturo Durazo Moreno había construido a lo largo de años de ambición, poder y corrupción. Cuando José López Portillo dejó la presidencia en 1982, la protección política que sostenía el imperio de Durazo se desmoronó casi instantáneamente. Lo que alguna vez fue una sólida red de aliados, favores e intimidación, comenzó a mostrar su fragilidad ante las investigaciones que se iniciaron inmediatamente después de la transición presidencial. Estas investigaciones expusieron la malversación de millones de dólares de fondos públicos, el abuso sistemático de autoridad, el enriquecimiento ilícito y claros vínculos con el narcotráfico. Demostraron que el hombre que durante años había sido un símbolo de seguridad pública en la Ciudad de México era también la personificación de la decadencia moral de la élite política mexicana. La imagen de Durazo comenzó a cambiar rápidamente en la opinión pública, de un héroe invencible y temido a un prominente villano, y los titulares de los periódicos comenzaron a relatar no solo su ostentoso estilo de vida, sino también las injusticias, las detenciones arbitrarias y las desapariciones que habían ocurrido. Su mando se vio socavado, dejando claro que el poder absoluto que ostentaba se había sustentado en la corrupción y el miedo. La reacción de Durazo ante este derrumbe fue inmediata y dramática. Consciente de que la justicia ahora se volvía en su contra, decidió huir del país, abandonando México en busca de refugio en el extranjero. Su huida lo llevó a través de diferentes países hasta que en 1984 finalmente fue capturado en Puerto Rico.
Este episodio se convirtió en un hito histórico, pues el otrora todopoderoso negro Durazo fue visto esposado, con la mirada perdida, un aspecto envejecido y un cuerpo marcado por el desgaste físico y psicológico. Una imagen que circuló por el mundo y simbolizó la caída del hombre que durante años pareció intocable. Tras ser extraditado a México, Durazo mantuvo la postura arrogante y desafiante que siempre lo había caracterizado, negando todas las acusaciones, alegando ser víctima de persecución política y declarando en sus primeras entrevistas que estaba siendo agraviado por quienes nunca comprendieron la trascendencia de su trabajo ni la complejidad de las decisiones que debía tomar. El jefe de policía y esta postura pública reflejaban tanto su inquebrantable ego como su intento de mantener cierto control sobre la narrativa de su vida, pues Durazo comprendía que la percepción pública podía ser el último bastión de su prestigio, incluso cuando su fortuna se desvanecía rápidamente. Sus propiedades eran confiscadas, sus cuentas bancarias congeladas y sus aliados históricos lo abandonaban al darse cuenta de que la protección de antaño no resistiría la tormenta judicial. Durante los primeros meses en prisión, Durazo experimentó algo completamente nuevo para él: la soledad, la vulnerabilidad y la constatación de que el poder que había acumulado podía evaporarse tan rápido como lo había construido. Los testimonios de sus compañeros de prisión indican que pasaba largas horas reflexionando sobre su trayectoria, repasando mentalmente cada alianza rota, cada favor concedido, cada obstáculo superado, solo para darse cuenta de que ahora se enfrentaba a una impotencia absoluta. Tras cumplir parte de su larga condena, Arturo Durazo Moreno fue liberado por motivos de salud. Era un hombre que ya no poseía el vigor físico que antaño impresionaba tanto a aliados como a enemigos. Estaba marcado por los excesos de décadas de poder absoluto y la tensión emocional de tantos conflictos, decisiones controvertidas y traiciones acumuladas. Sus últimos años los vivió prácticamente aislado, entre Cuernavaca y Acapulco, lugares donde buscaba cierta soledad y privacidad, pero también donde intentaba, con gran esfuerzo, reconstruir una vida que ya no existía. El mundo que había conocido, dominado y manipulado se había desvanecido, y su deterioro físico era evidente, reflejado en sus pasos lentos, el cansancio en sus ojos, su voz débil y un cuerpo que parecía cargar con el peso de cada extravagancia, cada abuso, cada decisión tomada durante el meteórico ascenso de su imperio de corrupción. Sin embargo, lo que más impresionaba a quienes se le acercaban era su soledad, porque el hombre que una vez dirigió con mano de hierro la policía de la Ciudad de México, que manipuló a políticos, artistas y criminales que habían amasado riqueza, prestigio y temor, ahora vivía aislado, rodeado solo por unas pocas personas, aquellas que permanecían a su lado por lealtad, interés propio o compasión. Incluso estas interacciones estaban marcadas por la distancia emocional, porque Durazo cargaba consigo recuerdos de engaños, rivalidades y alianzas rotas. Recuerdos que le impedían confiar plenamente en nadie. Durante este periodo de reclusión, comenzó a reflexionar sobre su propia historia, sus decisiones y las consecuencias de sus actos. En una de sus últimas entrevistas, concedida a una revista mexicana, confesó con una franqueza inusual, casi melancólica: yo era el hombre más poderoso y más odiado de México. Cuando me miraban, veían el mal, pero no sabían que el mal ya estaba dentro de todos nosotros. Esta frase resume la complejidad de su visión del mundo, su amargura y la sensación de haber sido un chivo expiatorio en un sistema corrupto y desigual. Revela también una tardía comprensión de que su trayectoria, aunque marcada por el abuso y los excesos, no fue un caso aislado,
que simplemente personificaba un mal que impregnaba el mundo. La sociedad mexicana, la política y la propia estructura del poder se vieron afectadas por esta declaración, que conmocionó a muchos porque reveló una faceta humana y reflexiva de un hombre que durante décadas había sido sinónimo de intimidación e impunidad, una faceta que pocos habían imaginado. En conversaciones privadas con viejos conocidos y amigos que aún se permitían acercarse, Durazo admitió soñar con el perdón, el reconocimiento y la justicia de una manera muy particular. Sabía que no podía borrar los errores que había cometido, pero alimentaba el deseo de que sus intenciones al intentar imponer orden y control en un país caótico fueran de alguna manera comprendidas. Esta reflexión revelaba no solo arrepentimiento, sino también un esfuerzo por legitimar, aunque solo fuera parcialmente, sus acciones pasadas. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente continuaba analizando, recordando y reflexionando, registrando cada recuerdo de poder, lujo y miedo que había ejercido y recibido.